Descodificando enfermedades que empiezan con Q y con R. Quemaduras. Lesión de la piel por altas temperaturas. También quemaduras químicas o eléctricas. Sentido biológico: el fuego tiene el sentido de destruir y purificar. Conflicto frecuentemente relacionado con la ira que hierve mi interior o hacia una persona o un suceso. Ver la zona de la piel afectada y si se trata de la epidermis, la dermis o llega hasta la hipodermis. Queratitis. Inflamación de la córnea. Puede producir dolor ocular, enrojecimiento del ojo, lagrimeo y fotofobia. Ver sentido biológico de córnea y conjuntiva y añadirle la tonalidad de ira y rabia propia de las inflamaciones. Conflicto de separación visual junto a uno de contacto visual impuesto. Por ejemplo, no puedo ver a mi novia y estoy obligado a ver cada día a mi sargento. Conflicto relacionado con esconder o mostrar algo, en un sentido muy amplio. Queratocono. Condición en que la córnea se deforma y adopta una forma cónica que se proyecta hacia el exterior. Ver y ser vistos es lo mismo para el inconsciente. El otro no existe. Por lo tanto, el sentido lo hallaremos en el intento de estrechar el canal de visión para no ser vistos sin dejar de ver. Conflicto en relación a mi interior que deseo ocultar. No quiero que los otros vean lo que hay en mi interior. Deseo de poder ver atravesando las paredes, cosa que impide que los demás me vean observar. Queratosis, hiperqueratosis. Trastorno caracterizado por una anomalía en la queratina de la piel. Pueden aparecer callosidades, inflamación o eczema. Piel extremadamente seca. Realiza la función de coraza protectora para un contacto no deseado en esa zona de la piel. Conflicto. Queratosis, conflicto de separación o conflicto obligado. Conflicto de separación en relación a un cuerpo nacido y muerto. Hiperqueratosis, conflicto de protección, coraza por un contacto peligroso. Buscar en la genealogía. Quilotórax, presencia de quilo, grasa, en el espacio entre las pleuras. Sentido biológico, ver el sentido biológico de derrame pleural. Conflicto de derrame pleural y añadirle el concepto de grasa, protección, cojín. Crear un cojín para frenar los ataques a mi tórax o pulmones, genérico o concreto. Quimioterapia, proceso simpático-tónico, se relaciona con la madre por su origen químico, viene de la tierra. Conflicto. Cuando aparece un problema con la quimioterapia debemos buscar un conflicto de rechazo a la madre para suavizar sus efectos. Quiste en el ovario. Quiste lleno de líquido o de otro tejido que se forma en el ovario. Suelen ser benignos e inofensivos y desaparecen solos, aunque a veces pueden causar problemas. Sentido biológico: provocar un efecto rejuvenecedor, aumentar los estrógenos y atraer al macho. Conflicto de seducción, de desvalorización, de no aceptación de una misma. Conflicto respecto al hecho de tener que criar sola a los hijos porque el padre no los quiere. Quiste líquido, memoria de sangrado antes del tercer mes de embarazo. Quiste sacro. Quiste en la base de la columna o área del coxis. Normalmente son inofensivos. El problema que suele comportar es una infección y la formación de un absceso con pus. Ver sentido biológico de sacro. Conflicto de incesto. Quistes. Tumor formado por una bolsa de membranas propias que contiene una sustancia semisólida o líquida que necesita ser aislada del organismo. Un quiste es el encierro de un crecimiento celular que se produce en fase de conflicto activo
o de un aporte extra de sustancia que no pueden ser ni eliminados ni degradados por los medios habituales. Conflicto de ataque a la integridad y protección con rencor. Es la solidificación de un impacto emocional que tuvo lugar en relación al órgano o parte donde aparece. Conflicto que no se ha resuelto ni ha continuado. Conflicto enquistado, resentimiento, rencor contra la pareja afectiva. Quistes en la muñeca, también llamado ganglión, aparece en las articulaciones y tendones de la muñeca. Fase de reparación de un conflicto de muñeca en el que hubo crecimiento celular y no ha podido ser eliminado. Conflicto de desvalorización con el trabajo en fase de reparación y conflicto de negación de la realidad. Conflicto de querer retener algo, palabras, mensajes, formas, gestos. Rabia. Virus que se encuentra en la saliva y secreciones y suele transmitirse por mordedura de algún animal infectado. Los virus vienen a reparar una información. Se produce una lucha interna por la rabia acumulada. Rabia que puede matarme pero que lleva el mensaje de una vez que me salvó la vida a mí o a mis ancestros. Conflicto de gran rabia reprimida tras un incidente molesto y paralizante. Radio. Hueso del antebrazo paralelo al cúbito. El antebrazo tiene dos huesos para facilitar el movimiento en su parte distal. Esto nos permite un movimiento más amplio de la muñeca y una mejor y más precisa acción en la mano. Conflicto de desvalorización, desvío del perímetro de seguridad alrededor de uno mismo, relacionado con nuestro radio de acción. Todo lo que está al alcance de la mano, casa, profesión, familia, estudios. Doy lo que no quiero dar, no dar demasiado. Conflicto de gran desvalorización por actos sagrados, espirituales y superiores. Para los diestros, al revés para los zurdos. Derecha en relación a la gente cercana, familia, deseo afectivo. Izquierda en relación a los demás, acción, protección. Raquitismo. Enfermedad producida por una deficiencia de vitamina D. Presenta deformidades en el esqueleto por desmineralización. Es muy común que aparezca en la infancia. En este clan, en esta familia, es muy difícil moverse y estructurarse. No se completan las estructuras óseas de forma correcta, y las articulaciones presentan un tamaño exagerado para realizar mejor su trabajo, que se presenta como una lucha. Recordar que para la naturaleza más tamaño equivale a más posibilidades de victoria en una lucha. Conflicto de falta de afecto importante. Niño que no ha sido reconocido. Conflicto de base en los fundamentos de la familia. Desvalorización de la madre por no poder cumplir su función. Obligado a crecer asumiendo un rol sin el apoyo del padre que no quiso aceptarme en su territorio. Rayos X. Simbólicamente tiene que ver con el padre. Conflicto. Este conflicto, cuando aparece un problema relacionado con los rayos X, debemos buscar un conflicto que involucre al padre o al concepto de padre. Rechazo de un órgano. El sistema inmunitario del receptor de un trasplante ataca al órgano o tejido trasplantado. El nuevo tejido es interpretado como agente hostil, como una amenaza que viene del exterior. Conflicto de miedo a ser ayudado. Conflicto del caballo de Troya. Recto. Último trozo del intestino, que va desde el colon sigmoideo hasta el esfínter del ano. Sentido biológico. Por un lado tenemos el sentido de soltar. El pedazo, guarrada en este caso, ha pasado ya todas las fases del sistema digestivo y solo queda eliminarlo. Es tomar la última conciencia, por eso se fabrica más recto para que pueda realizarse el acto de soltar. Por otro lado, la mucosa tiene el sentido territorial femenino de identidad, contacto donde me siento. Si afecta a la submucosa, volveríamos al concepto de guarrada. Conflicto. De no poder expulsar el pedazo, no querer soltar una guarrada,
no querer perdonar algo que guardamos, lo que me han hecho es demasiado, algo asqueroso, guarrería, contrariedades impotentes, impurezas que yo quiero eliminar algo putrefacto. Vivido en femenino es un conflicto de pérdida o marcaje de territorio, conflictos de identidad. Mirar la relación con la madre, he perdido mi lugar en el territorio, estoy en el punto de mira, no nos sentimos reconocidos. Tengo la impresión de no estar en mi casa. No puedo manifestar quién soy. No sé qué decisión tomar. Fibrosis. Miedo a la muerte de la madre. Fibroma en el recto. Necesidad de retener a la madre. Recto femoral. Músculo del muslo. Sentido biológico. Extiende la rodilla y flexiona el muslo en la cadera. Conflicto de desvalorización e impotencia en relación a una relación sexual sucia e inmoral. También en relación a una confrontación personal. Reflujos gástricos. Entrada de jugos gástricos en el esófago por distensión del esfínter esofágico. El esfínter del cardias no se cierra y todos los ácidos suben y me queman. Dejo el paso abierto para dejar entrar más alimento, simbólicamente alimento emocional, o sea, amor, válido también para la hernia de hiato. Conflicto de pedazo. Estoy en un sentimiento de falta, carencia de pedazo, bocado emocional, muy fuerte y dejo la puerta abierta para poder recibir más. Estoy en un callejón sin salida y quiero salir. Enfermedad de Rendu-Osler. Anomalía del tejido de la pared de los vasos sanguíneos que pierden su elasticidad y se debilitan. Los efectos son hemorragias diversas. El sentido biológico es que la función de esta enfermedad, en la cual hay un entramado capilar en telaraña, es solucionar la gran desvalorización aumentando el contacto íntimo, afectivo, de los miembros y de la ayuda mutua dentro del clan. Conflicto olfatorio de desvalorización en el clan en el que no logro aportar nada o aporto poco. Me huele que no aporto. Debido a una separación con la madre o aspecto femenino del clan y una etiqueta injusta que llevamos y nos provoca enfrentamientos y disputas. Retina. Tejido sensible a la luz que forma la capa más interna del globo ocular. En ella se proyectan las imágenes como en una pantalla de cine y son transformadas en impulsos que van al cerebro. Sentido biológico. La función de la retina es transformar la luz, que llega por los fotones, en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro. Tiene la función de ver o de escudriñar. En caso de percibir un peligro y la impronta se pega en la retina, la primera reacción será la de evitar tal visión. Conflicto de miedo por la espalda. Me atacan por detrás. Los problemas de retina son siempre fijaciones en un instante de horror. Conflicto de miedo a recibir la mirada del otro en un contexto de gran inseguridad. Miedo a los juicios. Desprendimiento de retina. Conflicto intenso de estrés por algo espantoso a nivel inusual. Miedo por la nuca. La retina imprime, por lo tanto el resentir sería, no quiero imprimir lo que he visto, o también estrés por no lograr ver algo imprescindible y necesario. No logro ver a mi familia, en una noción de peligro. Pérdida de plasticidad de la retina, molestia al ver lo que estoy viendo. Retinopatía diabética, conflicto de repugnancia y resistencia a nivel visual. No quiero ver ni en pintura las cosas sucias, sin dulzura. Retinitis, inflamación de la retina. Se trata de la fase de reparación en la que la retina pretende recuperar toda su funcionalidad, pero seguimos indignados por la visión, por lo que el conflicto no ha sido reparado del todo. Conflicto de visión de algo feo que nos mancha, por ejemplo, ver a mi madre o a mi padre con otra persona. Conflicto por no poder ver la luz del día porque el niño o la madre estuvieron a punto de morir en el parto. Retinoblastoma.
Cáncer de retina. Suele afectar a niños muy pequeños, recién nacidos, y se caracteriza por la necrosis de las células fotorreceptoras. Sentido biológico: evitar a toda costa la visión de un mundo que nos produce miedo. Conflicto entre mi deseo de ver un mundo perfecto y maravilloso y el miedo por lo que veo y lo que me sucede. Retinopatía macular. Cualquier enfermedad no inflamatoria que afecte la retina y la mácula. Sentido biológico: evitar la visión de algo horroroso y que nos produce miedo, retina, que se encuentra sobre todo en los detalles, mácula. Conflicto de separación visual. Conflicto con ver morir a alguien importante para nosotros del clan o familia, o dejar de verlo para siempre, y la mancha que esa muerte o partida puede dejar. Ojo izquierdo: no me gusta la imagen que doy. Ojo derecho: no me gusta la imagen que doy hacia los otros. Retinopatía pigmentaria. Disminución del número de fotorreceptores de la retina que provoca estrechamiento del campo visual y pérdida de la visión nocturna o con poca luz. Sentido biológico: evitar la visión de algo horroroso que se encuentra sobre todo en los detalles. Conflicto de mancha visual con vergüenza. Conflicto de miedo a recibir la mirada del otro en un contexto de falta o tara. Miedo a los juicios. Conflicto de visión horrorosa, por ejemplo, descubrir un amigo colgado, suicidio. Reumatología. Dolores que aparecen y persisten en procesos reumatológicos, tanto duros, articulaciones, como blandos, tejidos. Ver sentido biológico de artritis y dolor. Conflicto del periostio. Conflicto de separación con resentimiento de brutalidad. Conflicto de contacto impuesto, no deseado y doloroso. Y a la vez un conflicto de sentirnos víctimas en 4 tipos: por sentirnos comparados de forma horrorosa, malintencionada, por no obtener resultados satisfactorios necesarios, por sentirse impotente ante una situación que realizamos o que soportamos, y por falta de respeto hacia nuestra persona, que equivale a una falta de amor. Las personas con reumatismo tienen un sentimiento de víctima, una carencia afectiva y una amargura crónica. Rinitis. Inflamación del revestimiento mucoso de la nariz. Produce secreción acuosa, estornudos, picor, congestión. Sentido biológico: reparar la ulceración de la mucosa, producida en la fase activa de un conflicto de separación con peligro a nivel olfatorio. Conflicto de separación con gran peligro en fase de reparación. Conflicto de peligro acechando. Algo huele mal. Conflicto de anticipación negativa de los problemas. Rinitis crónica. Conflicto de separación junto a un conflicto de algo que apesta, de base. Rinitis vasomotora. Separación. Algo huele mal y además en relación al clan familiar. Falta de afecto. Rinitis atrófica. Separación. Algo huele mal y además nunca más sentiré este olor fétido. Rinitis hipertrófica. Separación. Algo huele mal y además noción de peligro por lo que huele mal que debo anticipar y neutralizar. Rinitis del embarazo. Conflicto por la nueva situación de la madre y los miedos que comporta. O fase de reparación de un conflicto de territorio que justamente el embarazo soluciona. Riñón. Órganos 2 situados en la parte dorsal del abdomen, encargados de filtrar la sangre mediante las nefronas y producir y eliminar la orina. Sentido biológico. Las principales funciones del riñón son las de filtrar la sangre y eliminar los residuos por la orina, regular la homeostasis, el volumen de líquido extracelular y participar en la reabsorción de electrolitos. Los dolores y afecciones de los riñones se presentan cuando hay problemas de convivencia, problemas de relación con nuestros semejantes. Conflicto de desvalorización, conflicto de líquidos. Conflicto existencial o de moralidad vital, conflicto de territorio. Conflicto de miedo al fracaso, las críticas, la vergüenza. Túbulos colectores.
Primera etapa. Conflicto del refugiado. Gente que lo han perdido todo y tienen que irse, por ejemplo, por un bombardeo. Se separaron. Conflicto existencial. De miedo por amenazas continuadas en la familia, relacionadas con mi ser y mi existencia. Conflictos de abandono y pérdida de referentes. Se produce acumulación de líquidos. Conflicto de pérdida de líquidos, reales o simbólicos, agua de las tuberías o dinero, referentes. Parénquima renal, necrosis, tercera etapa. Conflicto por agua o líquidos. Ejemplo, por haberse casi ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos en la casa. Conflicto de desvalorización y problemas existenciales en relación con líquidos. Conflicto de desmoronamiento existencial, eso que se va al suelo y rompe nuestros fundamentos. Conflicto con el tener que elegir entre lo bueno y lo malo. Siempre debemos tener en cuenta esas cosas que gota a gota van colmando el vaso de nuestras vidas. Eso que cada día nos cuestionamos sobre si está bien o mal. Úlcera carcinomatosa, cuarta etapa. No poder delimitar interiormente el territorio, parecido al conflicto de identidad. Insuficiencia renal crónica. Es un conflicto de conversión repetitiva mínima, hechos que se repiten y van llenando el vaso gota a gota. ¿Cuántas veces nos preguntamos si algo o alguien es bueno o malo para mí cada día? ¿Es vital para mí preocuparme de eso? Cálculos. Poner una pared ante algo, para que no se vaya el líquido o dinero. Alguien ocupa mi territorio y me es imposible marcarlo, delimitarlo. Me prohíbo algo. Cáliz. Conflicto de marcaje de territorio distal, en espacio o en el tiempo. Litiasis. Cálculo renal, suciedades, trombos, coágulos. No puedo estar en mi territorio. Conflicto de marcaje de territorio en el que hay concentración de la orina. Retención de líquidos, cólico, nefrítico. Conflicto de derrumbamiento existencial. Alcohólicos. Conflicto de derrumbamiento existencial. Debo recuperar mis pautas. Debo recuperar el amor en mis lazos de sangre. Sensación de tener que luchar por mi existencia. Conflicto de doble obligación, puesto que el riñón se encarga de escoger los desechos. Conflicto de obligación con papá y mamá, por ejemplo, mi padre quiere un niño y mi madre una niña. No puedo construir una identidad psicológica puesto que no puedo satisfacer a los dos. Es lo que se llama identidad simbólica. Riñón, el canal colector. Canales excretores del riñón. Se encargan de concentrar la orina que ha producido las nefronas. Sentido biológico. Los túbulos colectores se encuentran en la unidad funcional del riñón llamada nefrona. La principal función del riñón es depurar y seleccionar y separar lo bueno de lo malo. También tienen las funciones de retener líquidos, ahorrar agua, para aumentar el tiempo de supervivencia, y el gran sentido de recuperar el medio, la existencia, ligado a esta etapa evolutiva en que los organismos dejaron el ambiente acuoso para adentrarse a la aventura en tierra firme. Conflicto de abandono profundo, de existencia, de hospitalización, del refugiado, de sentirse totalmente aislado. Los niños, las personas mayores y los enfermos son mucho más vulnerables a sufrir este tipo de conflictos. Podemos relacionar los túbulos colectores con cualquier conflicto relacionado con líquidos, o el miedo a ahogarse, y la relación con nuestro medio, entorno vital. Cuando lo perdemos todo de un día para otro, perdemos nuestro medio referente. En medicina china se relaciona el riñón con el miedo, la sensación de estar solos en un mundo hostil. Se trata de un miedo muy existencial. Por último, también va asociada al riñón la idea de liberar cargas de nuestros ancestros. En lo referente al riñón siempre hablamos de conflictos vitales, trascendentales, de base para uno. Rodilla.
Articulación entre el fémur, músculo y la tibia, y peroné, pierna. Contiene la rótula. Tiene la función de amortiguar. Es el amortiguador del cuerpo humano. También participa en la propulsión y en la articulación de los movimientos de las piernas. Cuando nos arrodillamos, nos es muy difícil incorporarnos para huir o luchar. Es una posición que refleja indefensión y sumisión. Muchos conflictos de rodilla van en este sentido. Conflicto de desvalorización, obediencia y sumisión. Principalmente tenemos 4 tipos de conflictos en la rodilla. De desvalorización, sobre todo en referencia a unos resultados obtenidos no deseados y para nada satisfactorios. No eran los resultados que debíamos obtener. En este conflicto cuentan tanto los resultados relacionados directamente con los movimientos de la rodilla, como los de cualquier sector que se compaginen con los conflictos siguientes. De sumisión y obediencia a una autoridad que nos pone en una encrucijada, no podemos obedecer, ceder ni confrontarla. Conflicto de la adolescencia, muy ligado al padre, y la obediencia que nos marcó, la que afrontamos y cómo la afrontamos. Eso marcó unos patrones, programas, que ahora son muy importantes para evaluar la fuerza con la que afronto mis retos. Por último, hay un conflicto de dirección. Las rodillas juegan un papel muy importante a la hora de efectuar un cambio de dirección, o lo que es lo mismo, la toma de decisiones. También tendremos en cuenta los conflictos relacionados con la religión y principalmente con el cristianismo. En la parte interna, conflicto de oposición con ira. Meñisco anterior, preocupación frente a la cual no quiero rendirme. En la parte anterior derecha, desvalorización afectiva con rencor. En la parte externa, sobre el peroné, rencor frente al cual no quiero someterme. Hueco popliteo, no quiero arrodillarme, por un tema de territorio. Ligamentos, conflictos de sumisión y obediencia en el futuro. ¿Cuándo lograré mi autonomía? En el lado interno indica que hay cólera. Para los diestros, o al revés para los zurdos, en la derecha indica un conflicto afectivo. En la izquierda un conflicto relacionado con un peligro. Ligamentos cruzados, estar entre 2 proyectos. Hidroma, no me gusta lo que hago. Conflicto con la espiritualidad. Osteoma, conflicto en el que hay que proteger la rodilla de golpes. Rodilla derecha, yo he querido irme, he deseado irme pero no he podido. Rodilla izquierda, me he ido pero siento haberme marchado. Ronquido, ruido que tiene lugar durante el sueño como consecuencia de la vibración de las estructuras nasoorales en las respiraciones, normalmente en la inspiración. Los ronquidos cumplen una función de marcaje sonoro del territorio mientras dormimos. También están relacionados con el pedazo que no queremos soltar, por eso se cierran las vías. Conflicto del perro. Si ronco, los intrusos saben que la casa no está vacía. Conflicto olfativo en el que no atrapamos el pedazo olfativo, normalmente sexual de pareja. Frecuentemente relacionado con viejas ideas, actitudes o bienes materiales a los cuales me agarro y que más me valdría soltar. Roncar hacia adentro es ven, ven, pedir socorro. Roncar hacia afuera es vete, vete, querer alejar algo, un peligro. Rosácea unilateral o bilateral. Inflamación y enrojecimiento crónico de la cara, frente y nariz. Se asocia al consumo de alcohol. Tiene sentido de protección, pero no por un contacto, sino por un fuerte ataque a la integridad. Forma parte de la dermis. Ver sentido biológico de la piel. La dermis. Conflicto de mancha, ataque a la propia integridad. Conflicto de recibir ataques y sentirse o estar desfigurado. Por ejemplo, tras la amputación de una mama. Conflicto de separación del clan, no ser aceptado. Conflicto relacionado con el alcoholismo, propio o de otro que nos importa. Rostro, parte frontal de la cara.
La cara es nuestra imagen, aquello que mostramos al mundo. La parte alta, frente, es nuestra imagen intelectual. La parte central, nariz, nuestra imagen en relación a la voluntad y el carácter. Algunos la relacionan con la sensibilidad, y la parte inferior, boca y barbilla, con la acción y los impulsos biológicos. Conflicto relacionado con nuestra imagen, lo que somos, lo que representamos, lo que creemos que los demás ven en nosotros. En relación a la enfermedad que se sufra a la parte del rostro afectado y a su simbolismo. Traumatismo, mirar los ciclos biológicos memorizados. Hiperestesia, hipersensibilidad, fase de resolución de un conflicto por haber perdido el rostro. Momento en que nos dejan en evidencia y no podremos volver a dar la cara por algo. Rótula. Hueso redondo que se encuentra en la cara anterior de la articulación de la rodilla. La principal función de la rótula es servir de punto de inserción para las fibras del tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano y soportar las fuerzas de contacto. También se la relaciona con un remanente de un olecranón femoral que en los primates cumplía una función similar. Conflicto de desvalorización en el futuro. Este es el hueso del futuro. Son los proyectos, la dirección profesional, afectiva, etc. Se trata de un conflicto en la tonalidad afectiva, no intelectual. Conflicto de opresión por el clan. Me siento asfixiado por la familia debido a... Conflicto con la persona a la que he seguido, imitado, tomado como referencia. Dislocación. Conflicto de bloqueo en el presente y desvalorización respecto al futuro, con un conflicto de sumisión o dirección. Rodilla. Rotura de brazo. Rotura del húmero, el cúbito o el radio. Cuando se produce una rotura debemos tener en cuenta que el hueso probablemente ha ido sufriendo una fragilización con el tiempo hasta producirse la rotura. En la fase de reparación la soldadura quedará más fuerte que el tejido normal antes de la fragilización. Ver los conflictos de brazo, trabajo, padre y lo que está a mi alcance o no abarco, y sumarle un conflicto de desvalorización punzante. La rotura indica un punto en que no podemos seguir más con el conflicto porque hay demasiada desvalorización o porque ya hemos empezado a reparar. La reparación del hueso lo dejará mejor de lo que estaba antes de desvalorizarnos. Rubiola. Enfermedad infantil vírica y contagiosa caracterizada por fiebre, tos y erupciones cutáneas que van desde la frente descendiendo por tronco y brazos. Los virus vienen a limpiar y cambiar los patrones y significados, ADN, de las células donde se reproducen. Estos afectan a la piel, epidermis, boca y conductos respiratorios superiores y los ganglios linfáticos. Conflicto de separación, piel, junto a un conflicto de pedazo que no pude atrapar o no pude escupir, un conflicto de hedor, algo huele mal a mi alrededor, y uno de bofetada agresiva que avergüenza, con sensación de injusticia.